Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, te necesito, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Díselo, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres nuestra fuerza, tú eres mi fuerza y nuestra ayuda. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te necesito, te necesito. Manda tu fuego a mi corazón. Espíritu Santo, Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza.
Gloria sea a Dios, amados hermanos, al Santo de Israel, al Todopoderoso. Le damos toda la honra y la alabanza que Él se merece en este día domingo, que le da el privilegio a usted y a mí de amanecer con vida y con salud una vez más. También es una gran bendición de parte de Dios poder saludarles a ustedes y bendecirles y llegar a la mente y el corazón y al hogar de cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo donde usted esté mirando esta transmisión. Le bendecimos en el nombre del Señor, deseando lo mejor para usted y su familia, esperando que sepamos que Dios nunca se ha alejado de nosotros y que siempre estará con usted y conmigo en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. El mundo entero está convulsionado. Sucede una catástrofe, una situación en diferentes partes del mundo, diferentes países están siendo azotados, pero el Hijo de Dios tiene que seguir confiando en el poder de Dios que está a favor de nosotros. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús, y es para mí un privilegio, una bendición poder llegar a cada uno de ustedes una vez más para compartir una palabra con ustedes, esperando que le sea de gran bendición a usted y a toda su familia. Nuevamente le digo, no importa dónde usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, desde la zona sur de Costa Rica, le saludamos acá a usted y a toda su familia, esperando que esta palabra edifique su vida y la mía también, y que podamos salir adelante con la ayuda del Señor. Sin más preámbulos, quiero invitarle a que nos metamos en la palabra del Señor en esta mañana. Hoy voy a compartir un tema con ustedes que hemos titulado Necesitamos que Dios nos visite. Y para eso vamos a tomar como base dos versículos de la Biblia, el cual se encuentra en el Evangelio de San Lucas 1:68 y el versículo 78 también. Repito, San Lucas 1:68 y el versículo 78. Si tiene su Biblia a mano, ubíquese para que comience a cerciorarse de lo que vamos a estar leyendo en esta mañana. Leo para ustedes el versículo 68 de Lucas capítulo 1. Dice así la poderosa palabra de Dios. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y dice el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Oremos a Dios para que sea el que nos ayude, nos bendiga y que su Santo Espíritu nos dirija, que ponga las palabras en mi boca y usted pueda ser bendecido en gran manera. Padre bueno, en el nombre de Jesús, una mañana más, un domingo más, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos regalas de poder llegar a los hogares de los hermanos en cualquier parte del mundo a través de esta transmisión de la palabra. Yo bendigo la vida de todos los que se conecten en este momento a estar mirando y oyendo esta palabra, Dios mío, que es para nosotros una gran bendición. Señor, en el nombre de Jesucristo, te ruego, te imploro, Dios, misericordia sobre nosotros, como acabamos de leer, Dios mío. Sabemos que tú, con enviar a tu Hijo amado acá a la tierra, nos visitaste, Dios mío, y eso te lo agradecemos, pero necesitamos seguir teniendo visitaciones tuyas, Dios eterno, ahora más que nunca, mirando la situación que hay a nivel mundial, Dios mío, y dándonos cuenta, Señor, la necesidad que tenemos. Imploramos a usted, Dios mío, y te decimos, Señor, ten misericordia y visítanos, visita a tu pueblo, visita a tus hijos, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Repito el tema, necesitamos que Dios nos visite. ¿Sabe que para dar inicio a la palabra en esta mañana, quiero introducirme con algo que sucedió hace varios años? Fui invitado por un concilio de las iglesias evangélicas en Panamá, en la ciudad de Puerto Armuelles. Y desde que se me invitó a llevar un seminario, se me dijo que el tema era ¿por qué el Espíritu Santo no se mueve ahora como se movía en la iglesia primitiva? Ese fue el tema que me pidieron. Yo, en mi esfuerzo, me preparé,
llevé un material para compartirlo con las personas que iban a estar en ese seminario en la ciudad de Puerto Ormeyes. Pero el Dios tuyo y mío siempre nos sorprende. Y estando yo allá, sentado esperando que llegara el momento de que se me entregara el lugar para compartir la palabra, recuerdo que Dios me habló, puedo decir que me visitó en ese momento antes de que me entregaran el púlpito y me dijo: dile a este pueblo que la razón por la cual mi Espíritu Santo no se mueve como se movía en la iglesia primitiva es porque no encuentro los hombres y mujeres que habían en aquel entonces. Eso impactó mi vida. Y cuando yo pasé adelante, que me entregaron como a las 11 de la mañana el púlpito, yo le hablé al pueblo que estaba ahí, a la iglesia que estaba reunida en esa ciudad de Puerto Ormeyes. Y le dije: dice el Señor que Él es el mismo, que Él no ha variado en nada, pero que lo que sucede es que Él no ha podido encontrar los hombres y mujeres que habían en la iglesia primitiva. Por eso es que su Santo Espíritu no se mueve de la misma manera. ¿Sabe que nosotros siempre estamos en controversia, pudiéramos decir, con Dios, porque queremos que Él haga las cosas tal y como nosotros queremos? Y Dios lo que busca son personas, amados hermanos, que reúnan los requisitos para Él poder glorificarse y seguir bendiciendo a cada uno de sus hijos. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones como las que está viviendo el mundo entero ahorita mismo, donde líderes religiosos, donde presidentes de los países del mundo, diferentes personajes de mucha fama, se dan cuenta que se necesita una respuesta. Aquí los geólogos y todo este tipo de personas, los científicos que estudian diferentes ramas, ellos se dan cuenta que el mundo está convulsionado, que el espacio, que el sol, que la luna, que las estrellas, que todo el planeta Tierra, aún en los mismos cielos, hay situaciones un poco difíciles de entender. Y el ser humano necesita respuesta. Pero esa respuesta no la vamos a encontrar aquí en la tierra. Porque si hay alguien que tiene la respuesta, se llama Dios. Lo que pasa es que los que hemos cambiado somos nosotros. Dios sigue siendo el mismo. La Biblia nos dice a nosotros algo muy tremendo en la carta general que se escribiera al apóstol Santiago. Y yo quiero compartir con usted en esta mañana el versículo de Santiago capítulo 1. Oiga bien, es importante, Santiago 1:17. Mire lo que dice la palabra del Señor en este versículo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Oyó eso? Cuando habla de mudanza, es que Dios no cambia, ni hay sombra de variación. Eso quiere decir que Dios no es un Dios que te dice una cosa ahorita y después te dice otra. No, Él no varía en lo que Él dice. Lo que Él dice lo cumple. Entonces, si nos trasladamos a Hebreos 13:8, un texto muy conocido por la mayoría de creyentes, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces tenemos a un Dios todopoderoso y a un Cristo Salvador tuyo y mío, que de acuerdo a los textos que acabamos de leer, ninguno de los dos cambia, ni ninguno varían. Los que te dicen, los que te prometen, te lo cumplen. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en estos tiempos que necesitamos una visitación de Dios y no la tenemos? ¿Será que Dios cambió? ¿Será que se arrepintió de todo lo que había prometido? ¿O el mismo Señor Jesucristo? No, mi amado hermano. Ellos no cambian, no hay variación de sombra en ellos. Jesucristo es el mismo. Entonces, permítame decirle que el mundo cristiano está en un caos muy grande. A pesar de que hoy en día, usted es testigo de lo que voy a decirle, un sinnúmero de predicadores, amados hermanos, salen por las redes sociales diciendo: Dios dijo esto, Dios me dijo aquí, así dice el Señor, o así les digo yo, porque esa es otra situación difícil que hay, que la mayoría de profetas, entre comillas, y apóstoles y siervos del Señor que hay en el mundo, ellos ya no dicen así dice Jehová, sino que dice así les digo yo. Entonces, esa es una problemática seria. Y
La mayoría de creyentes estamos ausentes, amado hermano, de una visitación de Dios, y no es culpa de Dios, ni de Jesucristo, ni de su Santo Espíritu. Es muy probable que la culpa sea nuestra. Pero por eso ese tema necesitamos que Dios nos visite. A tu casa y a mi casa puede llegar mucha gente, adinerados, pobres, sanos, con enfermedades, llegan buscando ayuda, oración en una y otra área. Hay inclusive gente que llega a los hogares de muchos creyentes que no es ni bueno que esta gente lleguen a hablar de los hermanos, a hablar de los siervos, a chismorrear y un montón de cosas más. Pero en fin, somos visitados por un sinnúmero de cantidad de personas con diferentes objetivos o propósitos. Pero el creyente, ese hombre y esa mujer que han conocido a Dios, ese hombre y esa mujer que estamos sirviéndole a Dios en el área ministerial, necesitamos que Dios nos visite. Y de una forma rápida, yo voy a mostrarle con la Biblia por qué tenemos esa gran necesidad de que Dios en realidad nos visite a nosotros. Ahora bien, vamos a ver algunos puntos por los cuales la iglesia, que es formada por usted y por mí, amado hermano, donde quiera que usted me esté viendo, necesitamos, repito, la visitación de Dios. Antes de ver el primer punto, quiero enfocar lo siguiente. Quizás una de las cosas que nos está molestando a nosotros es que en los tiempos de la iglesia primitiva o en el Antiguo Testamento no existía tanto modernismo, no existían la televisión, no existía ni la radio, no existía ni los celulares. O sea, no existían todas estas cosas que hoy en día se están robando la mayoría de tiempo del ser humano y no queda tiempo para relacionarse con Dios. En los puntos que estaremos viendo, algunos de ellos le van a mostrar a usted que mucha gente fueron visitados por Dios, pero porque estaban pagando un precio en la presencia del Señor. Y hoy en día nosotros vivimos demasiados ocupados, demasiados afanados, atareados en lo que es el área material, el área de trabajo, y ocupaciones de una y otra índoles nos tienen bastante alejados de Dios, y no hemos recibido durante mucho tiempo una visitación de Dios a nuestras vidas, a nuestra familia, a las iglesias donde Dios nos tiene sirviéndole a Él. Por lo tanto, repito, vamos a ver unos puntos que le enseñan a usted y a mí por qué necesitamos la visitación de Dios a su vida y a mi vida. Vamos a ir al primer punto. Nosotros necesitamos que Dios nos visite, en primer lugar, por la razón de que es necesario que recibamos revelaciones espirituales. Oiga bien, necesitamos revelaciones espirituales, no revelaciones carnales que dicen Dios me dijo, Dios aquí, Dios allá, y Dios no ha dicho nada. Entonces necesitamos esas revelaciones espirituales como creyentes que somos. Y yo quiero que usted me acompañe en esta hermosa mañana que Dios nos permite. Vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 3 al 6. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 10, versículo 3 al 16. Pero voy a leerles desde el versículo 1 para que entendamos un poquito mejor. Dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Antes de que veamos el versículo donde Dios visita a este hombre, oiga estos pasos o estos requisitos. Dice que este hombre llamado Cornelio, centurión, o sea, líder de más de 100 personas o 100 soldados, dice que era piadoso y temeroso de Dios. ¿No será, mi amado hermano, usted que me está mirando en este momento, en esta transmisión, no será que la ausencia de visitación de Dios a nuestras vidas es porque ya se ha perdido el temor a Dios y ya no se practica la piedad? Y mire lo que sigue diciendo la Biblia. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Por favor, amado hermano, usted que me está mirando, le repito esto. Surge una buena pregunta en este momento.
está toda su casa, no hablando de las paredes, ni del techo, ni del piso, sino hablando de su familia. Está toda su familia con temor a Dios. ¿O qué es lo que estamos permitiendo nosotros en nuestros hogares? Hoy en día se da mucho que el papá o la mamá, o sea el viejo y la vieja, para que me entiendas, se alistan, se van para el culto y los muchachos cogen para otro lado, los hijos viven como quieren, practican lo que quieren, llegan borrachos a la casa, llegan drogados y no hay nadie quien les diga nada. No hay temor de Dios, porque cuando hay temor de Dios, los padres, los líderes ponen autoridad en su casa y aquí las cosas se hacen de esta manera. ¿Para qué? Porque necesitamos, amados hermanos, urgentemente que Dios nos esté visitando. Pero este hombre dice que era temeroso, piadoso y temeroso de Dios, él y toda su casa. Y hoy en día, repito, una familia de 6, 7, uno va a la iglesia y medio desanimado. Y el resto coge para donde quiere. No voy a decir nombres, pero tuve la bendición de estar en Guatemala en la casa de un pastor hospedado, predicando los primeros días de diciembre del 2019. Y qué tremendo, amado hermano. Yo salía de mi cuarto y el pastor y la pastora nos íbamos para la iglesia y todos los hijos y nietos y nueras, todos quedaban ahí en un garaje grande que tenían y ellos ahí, cada quien hacía lo que quería y vivía como quería y hablaban como querían y nosotros íbamos al culto y regresamos y ahí estaban todos, para que me entienda el idioma de nosotros, ahí estaba toda la chusma en su quehacer. Nadie iba a la iglesia, solo los dos viejos. Qué tremendo. Se ha perdido el temor a Dios personalmente y en la familia, hablando generalmente. Entonces mire lo que sucedió. Dice el versículo 3. Dice así: este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Revelaciones de Dios, visiones de Dios. Cuando Dios nos visita a través de sus ángeles para comunicarnos algo, y dice la palabra del Señor, oiga, yo quiero que usted me entienda, no es que estoy en contra de ciertas cosas las que voy a decir, pero no dice la Biblia que el ángel le dijera: tus ofrendas fueron oídas, el dinero que traíste se tomó en cuenta, los diezmos que pagaste se te tomó en cuenta, lo que donaste, no. Dice: tus oraciones han sido tomadas en cuenta. Entonces esa es la clave para que Dios nos visite. Un hombre que vive en constante comunión con Dios, una persona que no baja la guardia. Llega el momento en que Dios tiene que visitarlo, porque Dios tiene que darle mensaje a la gente. Pero lo va a hacer a través de alguien que tenga una buena relación con Él. Qué buena visión. Y usted conoce la historia, cómo se da esta gran bendición para Pedro después, porque él era llamado a predicarle a los judíos y él como que no quería hacer eso. Pero ahí tenemos un hombre que recibe una visión de parte de Dios, porque Dios en su misericordia le visita, amado hermano. Cuánto necesitamos la visitación de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares también, mis amados hermanos. Así, de esta manera, les quiero enfocar el segundo punto por el cual necesitamos visitación de Dios. El segundo punto es: necesitamos la visitación de Dios para recibir palabra de Dios. Óigame bien, palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 22 al 24, se narra la historia cuando Pablo y los que le acompañaban iban en el barco rumbo a Roma. Y resulta que la tormenta se levanta contra ellos. Pablo está en la parte de abajo del barco y los hombres están afuera.
batallando con la tormenta, vientos, huracanados y cuánta cosa. Ellos entran en el pánico, en el temor. Comienzan a botar un montón de cosas que llevan en la barca para que la barca no se hunda, con miedo a morir. Y ahí estaba Pablo. ¿Y sabe qué sucedió? Usted también debe conocer la historia. Pablo salió de la parte del fondo del barco y le habló a la gente y le dijo: no tengan miedo, porque no nos va a suceder nada. Porque oiga bien lo que le dijo: porque el ángel del Dios de quien soy y a quien le sirvo me ha visitado esta noche y me ha dicho que ninguno de los que vamos aquí vamos a perecer, solamente la barca. ¿Quién le visitó? El ángel de Dios de nuevo. ¿Usted cree que Pablo estaba durmiendo? No, Pablo estaba buscando el rostro del Señor allá en el fondo del barco, mientras los otros se abatían en la tormenta. Entonces, ¿qué tenemos? Que Dios visita a quienes buscan su rostro, a quienes pagan un precio. Dios lo visita, y eso es lo que necesitamos hoy en día. Le dije hace un rato que las ocupaciones, los quehaceres, los afanes de esta vida nos llevan a nosotros, que creemos que con una hora de oración diaria vamos a tener ya a todo el ejército de los cielos ahí alrededor de nosotros trayéndonos respuesta. No, eso tiene un precio muy grande. Y en medio de la circunstancia difícil que esta gente pasaba en el mar, Dios vino y visitó, no al grupo, visitó al hombre que estaba pagando el precio, que se llamaba Pablo. Eso que nos quede de enseñanza a nosotros, hermanos, que Dios visita, claro que sí, pero no visita a cualquier persona. Y el tema es, necesitamos que Dios nos visite. Usted puede tener todo lo que usted quiera tener, puede ser el más millonario sobre la tierra, pero llegará un momento en que Dios te puede presionar y te vas a dar de cuenta que necesitas una visitación de Dios para bien en tu vida y de tu familia. Tercer punto. Dice que necesitamos que Dios nos visite. Oiga bien, para que Dios cumpla su palabra. O sea, hoy en día, amado hermano, las iglesias están llenas de hombres y mujeres que solo se quedan esperando y esperan una respuesta de Dios para que Dios cumpla lo que ha prometido y no viene. ¿Será que Dios ya cambió? No, acabamos de leer en Santiago que en Él no hay variación de sombra y que no hay mudanza y Jesucristo es el mismo. Pero oiga bien lo que dice Génesis capítulo 21, versículo 1. Oiga bien, visitó Jehová a Sara. Gloria a Dios por eso. Visitó Jehová a Sara. No dice que el vecino, ni tu familia, ni tu papá, ni tu primo, ni un chismoso, ni nada de parecido. No, visitó Jehová a Sara, como había dicho. ¿Qué es lo que te indica esto? Que ya Dios lo había dicho. Y él cumplió eso. Ahora mira lo que sigue. Dice, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Para qué visita Dios a esta mujer? Para cumplir la palabra que le había prometido. Mi amado hermano, ¿sabe usted que la Biblia está llena de promesas? Hay 3.600 promesas en la Biblia. Y llevamos una vida cristiana tan mala, por decir algo, que pasan años y no recibimos una visitación de Dios. Y las promesas que Él ha dejado para usted y para mí no se están cumpliendo. Pero mire que Dios dice que vino y visitó a Sara para cumplir lo que había dicho. Para realizar lo que Él había hablado con respecto a esto, Él vino. Yo quiero que usted me entienda. Si Dios ha dicho algo para tu vida, si Dios te ha prometido algo, Él no cambia. Él es el mismo, Él te va a cumplir. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros en estos tiempos tan angustiosos, tan difíciles que se están viviendo? ¿Cuál es el tiempo que tenemos para nuestra relación con Dios? Para que Él venga y nos visite. Porque Él va a cumplir lo que ha prometido en usted y lo ha prometido en mí. No se le olvide eso. Visitó Jehová a Sara. ¿Qué necesidad más grande tenemos que eso suceda en nuestras vidas? Punto número 4. Necesitamos que Dios nos visite para que Él vea nuestro sufrimiento, mi amado hermano. Gloria al nombre del Señor. No me diga que no, porque la mayoría, casi que el 99.99% de creyentes, hombres y mujeres, servidores y no servidores, hombres con ministerio en cualquier área,
mi amado hermano, se pone la cosa tan, pero tan difícil que en medio del sufrimiento, de la prueba, de la angustia, amado hermano, nosotros no creemos ni pensamos en ningún momento que Dios nos pueda visitar. Eso fue lo que le pasó a Job. ¿Quiénes visitaban a Job? Gente que lo que hacía era criticarlo y enjuiciarlo. ¿Quién está visitándote a ti en los momentos angustiosos, difíciles? No faltaría una persona que se atreva a decir que lo que usted está pasando, lo que yo estoy pasando, es por desobediencia a Dios. No se preocupe, que la Biblia nos enseña a nosotros que Dios, necesitamos una visitación de Dios para que Dios vea nuestro sufrimiento. ¿Qué hace usted, mi amado hermano, con que el vecino se dé cuenta de su sufrimiento? ¿Qué es lo que hacemos en veces? Mire las redes sociales. Yo le voy a decir algo. A mí en veces me da vergüenza cuando yo me pongo a ver el Facebook. Cómo hay creyentes que se ponen a poner estados y a escribir cosas ahí de situaciones difíciles que están pasando, que ya no aguantan, que esto y que el otro, y que gente que habla de ellos y un montón de cosas más. Dicen, ¿qué necesidad tiene el mundo? ¿Qué necesidad tiene la gente de darse cuenta de tu problema? ¿Por qué no buscamos el rostro del Señor? ¿Por qué no pagamos un precio para que no sea el vecino que se dé cuenta ni el familiar tuyo? No, sino que sea Dios y Él te visite a ti y a mí en medio del sufrimiento. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 16. Oiga lo que dice. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. ¿Quién le había aparecido? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le dijo: yo los he visitado a ustedes y yo he visto el sufrimiento que ustedes tienen ahí en Egipto. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los dejó ahí? No, mi hermano, los sacó. Usted conoce la historia. Dios los sacó de ese sufrimiento y se los llevó a la tierra prometida. Hay veces que nosotros inclusive dudamos si en realidad habrá un arrebatamiento para la iglesia por tanta situación difícil que se está viviendo. Pues no dudemos, si Dios nos visita, es para ver tu sufrimiento y mi sufrimiento. Qué bueno sería que usted que me está mirando, cambiemos un poquito la oración y le digamos, porque nosotros tendemos a decirle: Dios ayúdame, Dios dame esto, Dios sáname, Dios haz esto, haz lo otro, haz aquí, como pidiéndole. Pero qué bueno sería que le digamos: Dios, visítame para que tú veas cómo me encuentro. Dice que Dios visitó a este pueblo y miró el sufrimiento cuando lo visitó. Necesitamos una visitación de Dios para que mire tu sufrimiento y mi sufrimiento. Que si es Dios que lo mira, Él sí tiene respuesta para usted y respuesta para mí. Acá en la tierra debemos de comportarnos como personas valientes, amado hermano. ¿Cuánta gente hay que se enferman o tienen una situación económica difícil y ponen una carita, hermano, de pobreza, de ruina, de mendiguez, y hasta que da compasión verlo porque ellos demuestran la situación que están viviendo? No, mi amado hermano, no vivamos así. Vivamos confiando en que si clamamos, buscamos el rostro del Señor, Dios nos va a visitar para mirar nuestro sufrimiento. Y le repito esto: si Él lo mira, Él sí tiene respuesta para tu vida y mi vida. Es Él que necesitamos que vea nuestro sufrimiento, pero que nos visite. Visítanos, Dios, en medio del sufrimiento. Punto número 5. Necesitamos que Dios nos visite. Increíble, pero así es, para que supla nuestros alimentos. Mire lo que dice el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6. Dice la Biblia: entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Gloria a Dios, amado hermano. Gloria a Dios por las instituciones que hay ahorita en la tierra, en diferentes países que se mueven en situaciones tan difíciles como la pandemia o esta situación que se ha vivido con las tormentas y los huracanes que han pasado en los últimos días. Gente desamparada, sin casa, sin alimento, lo han perdido todo, inclusive seres humanos han muerto en estas catástrofes. Y hoy en día hay mucha necesidad.
Y repito, gloria a Dios por las instituciones que se preocupan o hacen el esfuerzo tal vez, y algunos ni lo hacen. Hemos tenido un ejemplo muy bonito, muy bello, muy precioso, impactante, la actuación del presidente de El Salvador, cómo tiende la mano a su país hermano de Honduras, mandando 50 trailers cargados de alimentación para los necesitados. Gloria a Dios por eso. Pero yo quiero que usted entienda, sea por ese medio o por cualquier otro medio, necesitamos que Dios nos visite, porque dice la Biblia que en medio de los campos de Moab, Dios visitó a su pueblo para darles pan. Cuando hay angustia, cuando hay necesidad, cuando hay pobreza, cuando no hay alimento, la mejor visita que usted puede recibir es la de Dios. Pero a veces estamos a piernas cruzadas en una hamaca, en una cama, viendo la televisión o perdiendo el tiempo, y no queremos buscar el rostro del Señor, pero sí queremos que Dios nos visite. Y no es así. Dios es el dueño de todas las cosas. Él dice, mío es el oro, mía es la plata, mía es la tierra y su plenitud. Él lo tiene todo. Y si Él lo tiene todo, Él quiere bendecirte a ti y bendecirme a mí. Él puede visitar tu vida, puede visitar tu familia de una forma muy maravillosa, para que usted se dé cuenta que Dios suple el alimento para sus hijos cuando les visita. Hace muchos años, casi no acostumbro a decir esto en transmisiones como la que usted está viendo, pero hace muchos años este servidor me encontraba sirviéndole a Dios muy lejos de los pueblos, de las ciudades, en montañas lejanas. Y fui a sacar un culto un sábado que lo realizaba a las 4 de la tarde. Y me tuve que venir después que saqué el culto atravesando un camino que usted ni siquiera tiene idea qué camino era. Eran unos lodazales y yo venía en una bestia y la bestia se me agotó, se me cansó, se me asoleó, como dicen muchos. Yo tuve que apiarme de la bestia y cuando llegué a un cerro que se llamaba el Cerro La Lata, todavía me faltaban 2 horas y unos minutos para llegar a mi casa. Y llegué angustiado, cansado, con hambre, con sed. Y llegué a mi casa y a las 2:15 de la mañana y le dije a mi esposa que me hiciera un café, y mi esposa me dice, amor, no hay café. Entonces me dice ella, ¿qué va a hacer? Y le digo, voy a ir a buscar unos limones al palo de limón para que me haga un fresco. Y me dice ella, ni siquiera vaya porque no hay azúcar. Entonces decidí bañarme, cambiarme ropa y acostarme. Y al día siguiente, a las 6 de la mañana, sin desayunar, sin haber comido nada, cogí la bicicleta y me fui a sacar una escuela dominical a un lugar llamado Conte, sabiendo que tenía que regresar para tener la otra escuela dominical a las 2 de la tarde. Cuando yo regresé de ese lugar de Conte, vine llegando a mi casa y veo que detrás de la iglesia salía un humo así como de un fogón prendido. Me fui atrás y ahí estaba mi esposa cocinando algo. Y yo le dije, ¿qué cocina? Y ella me dijo, pollo. Y yo le dije, ¿pollo de dónde? Y me contó que un carro de cabina blanca, un camioncito, con las barandas de atrás o el cajón de atrás amarillo y rojo, había llegado y preguntado que si ahí vivía el pastor Arsenio. Y ella le dijo que sí. Ellos se sonrieron, se apiaron del carro, abrieron el cajón de atrás y sacaron un saco de mercadería, pero inmenso, llenecito, alimentación como para más de 2 meses. Toda clase de alimento iba ahí. Y lo apiaron y se lo dejaron a mi esposa ahí, porque yo no estaba. Mi esposa se quedó mirándolo y ellos la voltearon a ver a ella. Y estos hombres le dijeron, dígale al siervo que todavía Dios tiene cuervos en la tierra que alimentan a sus hijos. ¿Quiénes creen ustedes que nos visitó a nosotros ahí? Yo, impactado por lo que había pasado, cometí el error, como dudando de Dios seguro, que cogí la bicicleta y después yo preguntaba que si había visto un camión, un carro así. Nadie vio nada, pero Dios nos suplió en ese momento. Porque cuando Dios te visita, puede suplir alimentos para tu vida también. Tengo muchas experiencias de ver la mano poderosa de Dios supliéndonos todo lo que hemos necesitado, porque cuando Él te visita, Él puede hacerlo como lo hizo en Moab, para suplirle pan a su pueblo. ¿En quién está tu confianza? Te tengo buenas noticias. El Dios que te estamos predicando, el Dios que te estamos enseñando, dice que Él no tiene mudanza ni variación de sombra. Y Jesucristo es el mismo por los siglos de los siglos. Ellos no cambian.
Ellos quieren bendecirte y si te visitan, puede ser para suplir los alimentos tuyos. Ahora bien, hay algo muy bonito. No es que es una regla lo que voy a decirle. No es que es un molde de Dios, ni es una doctrina, no me vaya a entender mal. Pero algo me impacta a mí. ¿A qué hora visita Dios? El Salmo capítulo 17, oiga bien. Salmo capítulo 17, mi amado hermano, usted que me está mirando en esta mañana a través de esta transmisión. La palabra del Señor nos dice en el Salmo capítulo 17, versículo 3, oiga lo que dice. Dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿A qué hora dice la Biblia que le visitó? De noche. En la quietud, en el silencio, ahí donde usted está de rodillas, ahí donde usted tal vez está en el cuarto, en la sala, donde está solito, llorando por la angustia, por el problema. Ahí Dios puede visitarle de noche a usted. Pero repito, ¿qué tipo de relación tenemos con Dios nosotros? Necesitamos que Dios nos visite. Y repito, esto no es una regla, no es una doctrina, porque Dios puede visitarte de día también. Pero no sé por qué, no me lo pregunte. Pero en muchas situaciones que aparecen en la Biblia, el mismo Jesús aparecía en los momentos angustiosos de sus discípulos, apareciera de noche, en la madrugada, a la cuarta vigilia. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo lo que sí sé es que la Biblia me enseña que Dios nos puede visitar de noche, a usted y a mí. Ahora bien, para ir culminando en esta mañana, yo quiero que usted entienda algo. En estos últimos tiempos, donde hay tantas iglesias, tantos concilios con diferentes doctrinas. ¿Por qué? Porque se toma un texto y de ahí se saca una doctrina. Y la mayoría de personas que asisten a las iglesias quieren una doctrina que le favorezca a ellos de acuerdo a su pensamiento, a su costumbre, a su forma de vivir. Y cuando están en una congregación, en un concilio donde según ellos son muy estrictos, ellos quieren irse de ahí porque ellos no quieren sujetarse a esa palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Montones de gente desobedientes, en desórdenes, buscando una iglesia aquí, otra allá, donde le alcahueten un montón de cosas, porque ellos quieren vivir su vida de la manera que les convenga a ellos, pero no quieren acomodarse de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Y sabe a qué se debe eso, mi amado hermano? Yo le puedo probar con la Biblia a usted que eso se debe a que la mayoría de creyentes, óigame bien, no han sido visitados por Dios. Y al no ser visitados por Dios, nunca en la vida podrán, óigase bien, nunca podrán acomodarse al sistema de vida de Dios, de santidad. No podrán acomodarse de acuerdo a la palabra del Señor, porque no reciben una visitación de Dios. El hombre y la mujer que son visitados por Dios no necesitan exhortación de un pastor, ni regaños, ni nada parecido, porque el mismo Espíritu los acomoda cuando Dios los visita. Pero no hay visitación de Dios para los hijos de Dios en estos tiempos. Dice el Salmo 101, versículo 2. Oiga lo que dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. O sea, cuando tú me visites, Dios, yo voy a entender entonces esos preceptos, esos mandamientos, esas leyes, esos estatutos que están ahí, que no quiero acomodarme a ellos, porque no los entiendo ahorita, pero el día que tú me visites, yo voy a entender, en realidad, el camino de la perfección. Cuando habla del camino de la perfección, está hablando de santidad y de un montón de cosas más que necesitamos. Es por eso, mi amado hermano, que yo puedo decirle en esta mañana que la mayoría de personas, por no recibir una visitación de Dios, ellos no quieren acomodarse a la vida cristiana como Dios manda. El mundo se ha convulsionado con modernismo y un sinnúmero de cosas más, que hasta se ha metido en las iglesias y ya no podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, la intención no es ofenderle, sino decirle una verdad de parte de Dios a alguien que me esté mirando en esta transmisión. Ya no sabemos
En una empresa grande donde trabajan muchos creyentes, ya no sabemos quién es creyente y quién no es creyente. En los colegios no sabemos qué jóvenes son creyentes y qué no son creyentes porque todos actúan igual. No hay una visitación de Dios. Déjeme decirle algo. La persona, llámese hombre o mujer, la edad no importa. Puede ser joven, adolescente, adulto o anciano, pero la persona que recibe una visitación de Dios, su rostro al día siguiente amanece distinto. Y eso es bíblico. Usted sabe que Moisés cuando bajaba del monte venía su rostro distinto, porque había estado con Dios. Y cuando una persona es visitada por Dios, cambia automáticamente. ¿Por qué? Porque la visitación de Dios te hace entender el camino de la perfección. ¿Qué es lo que te está diciendo ese texto? Que cuando Dios te visita, te das cuenta que estás haciendo cosas malas o que yo estoy haciendo cosas malas y que necesitamos acomodarnos en el nombre del Señor Jesucristo. No vivir conforme a los deseos de este mundo. La Biblia dice en el libro de Romanos, dice que no nos conformemos a los deseos de este siglo, sino transformar la mente suya y mía para poder agradar a Dios. Pero si no recibimos una visitación de Dios, déjeme decirle que vamos a cambiar. Seguiremos viviendo tranquilo como nos venga en gana y creemos que Dios ni siquiera se da cuenta. No, Él quiere visitarte, mi amado hermano, a ti. Quiere visitar tu familia, quiere visitarme a mí. Él quiere visitar la iglesia donde tú asistes. Pero necesitamos una buena relación con Dios para poder acomodarnos. Y repito, mientras no busquemos el rostro del Señor, mientras no estemos en el Espíritu, en el orden del Espíritu, andaremos en el orden de la carne. Y si andamos en el orden de la carne, jamás seremos visitados por Dios, porque no vamos a entender el camino de la perfección. Esto solo se entiende cuando Dios lo visite a usted y me visite a mí. Qué bonito cuando yo como pastor o cualquier ministro de Dios que me está viendo nos topamos con gente que nos toca que pastorear, que no hay que decirle nada. Ellos mismos van cambiando, siendo transformados, su forma de hablar, su forma de vestir, lugares donde no deben ir, amado hermano, que practican, que no practican. Ellos mismos van cambiando porque tienen una buena relación con Dios y Dios visita a esta gente de una u otra manera. Estamos necesitados de una visitación de Dios. Ahora voy a decirle algo serio antes de cerrar. En el tiempo que tengo de servirle a Dios, si usted tuviera por lo menos la idea de a cuántos hogares he tenido que ir yo, a cuánta familia he tenido que ir, y no lo digo como un espíritu de crítica, sino de un razonamiento bien serio. He tenido que ir a ministrar hogares cristianos, entre comillas. Gente, líderes, que hacen una gran labor en una iglesia. Gente que se entiende que tienen una relación con Dios. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa en estos hogares? Oyen bullas de noche, las brujas se les trepan en el techo, visitación de espíritus raros, pájaros grandes en la sala, demonios estorbando, haciendo la vida imposible, espíritus del diablo enviados a los hogares para que estén peleando, para que no haya paz. Y esto es lo que se está viviendo hoy en día. ¿Y qué hacen los feligreses? Ay, llamen al pastor, llamen a fulano que venga a ayudarnos acá. Hace mucho tiempo también me llegó una carta de un pastor donde me decía: Pastor Arsenio, necesito que venga a estar una semana conmigo acá en la iglesia porque tengo un problema. Hay una bruja que vive aquí cerca y me está haciendo la vida imposible en los cultos, y viene y se trepa al techo de la iglesia en las noches y en las mañanitas. Yo creo que es la mujer que en vez me trae hasta un poquito de desayuno en la mañana, dice, y yo no soporto esto aquí en esta iglesia. Yo tuve que mandarle una carta para atrás a ese pastor y decirle: mano, no puedo ir. ¿Por qué razón no puedo ir? Porque la semana que yo voy a estar allá, no es que yo sea gran cosa, pero yo sé por qué le digo esto. La semana que yo voy a estar allá, la bruja no te va a molestar, pero apenas me vengo yo te va a seguir molestando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para allá? Nada. Ármate de poder, relaciónate con Dios, pídele a Dios que te visite para que estas cosas comiencen a irse. Hace mucho tiempo que Dios nos visita muchos hogares donde lo que hay son pleitos, contiendas, diserciones,
visitación de espíritus, como acabo de decirle, brujos, hechiceros y cuanta basura del diablo es la que visita a la gente que no pueden dormir. Gloria a Dios, hermano. Repito, yo no soy vanaglorioso ni soy gran cosa, pero bendito sea el nombre del Señor. Yo cuando me acuesto, gracias Señor por el día, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Lo único que le pido a Dios, Dios no me deje dormir más de la cuenta, necesito levantarme a orar. Eso es todo. Pero ¿cómo es posible que si somos cristianos y en realidad profesamos la fe en Jesucristo, no podemos dormir en nuestros hogares? ¿No podemos tener la paz del Señor? Buena pregunta. Usted tendrá la respuesta y yo también tendré la respuesta. Mis amados hermanos, ¿quién nos está visitando? Y cuando digo quién nos está visitando, también quiero aclararle algo. Hay muchas personas que son cristianos, están en una iglesia alabando y glorificando al Señor, y ellos en sus casas los visita quien quiera y hacen lo que quiera. ¿Cuánta gente hay que son hasta líderes en una iglesia? Viene un familiar de otro pueblo o de otro país a visitar la casa de ellos. Ahí en el corredor de su casa, ahí se fuman los cigarros, en la sala se fuman los cigarros, oyen música del diablo, hablan como les da la gana, mi amado hermano, esta gente. E inclusive para diciembre hay creyentes que reciben sus familiares que vienen de otros pueblos, y llegan los familiares y van al pueblo, compran los six pack de cerveza y le piden permiso al creyente para meterlos en la refrigeradora mientras están ahí, no para emborracharse, dice, sino para estarse tomando una cervecita de vez en cuando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién estamos permitiendo que visite nuestros hogares? No, si usted es un creyente, no se le olvide esto, que usted no es solo un creyente. La Biblia dice que usted es un sacerdote del Dios Altísimo. Y si es un sacerdote, cuide su casa. ¿Quién le está visitando? Su vida. ¿Quién llega a su casa? ¿Quieren llegar a mandar? ¿Hacer lo que ellos quieran? No. Pidámosle a Dios que nos ayude, porque la visita que sí necesitamos es la visita de Dios a tu vida y a mi vida, a tu casa y a mi casa. Tengamos cuidado, porque muchas cosas no dependen de Dios, dependen de nosotros. ¿Por qué Dios no nos visita como en el Antiguo Testamento y no habla con nosotros? Pregunto, ¿qué hacía esa gente? ¿Qué tiempo tenían para entretenerse o para buscar de Dios? En el Nuevo Testamento, ¿qué hacía Cornelio? No estaba viendo la televisión, ni estaba perdiendo el tiempo. Dice que estaba orando y era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y por eso Dios le visitaba. Y yo no tengo más tiempo para darle un montón de pasajes bíblicos a usted para probarle con la Biblia que Dios ha visitado es la gente que pagan un precio delante de Él. Pero hoy en día nos visita todo mundo, el sentido de una hipérbole, pero el que menos nos visita es Dios a nuestros hogares. Y en las iglesias, amados hermanos, con todo el respeto que usted se merece, usted que me está mirando, ¿cuánta gente está creyendo que Dios está en la iglesia y hace tiempo Dios se fue y no los visita? Lo que ha quedado es una costumbre de gritar, costumbre de cantar, costumbre de hablar en lenguas, aunque sean repetitivas, pero se habla en lengua, y Dios no está en esas iglesias. ¿Por qué? Porque nadie lo ha invitado a que los visite, porque invitan a todo mundo, cantantes de toda índole, predicadores de distintos lugares, invitan, pero no invitan a que Dios les visite para que puedan tener una bendición de Dios. Yo sé que Dios tiene hombres y mujeres que le ha dado dones y ministerios, mis amados hermanos, pero cuánta gente, nosotros como pastores, cuánta gente nos cuesta de tener algunos miembros en vez de cuando hay un predicador en una plaza, en X pueblo, ay, que yo voy para allá. No, mi amado hermano, si Dios está en todas partes y Él es el mismo, Él te sana allá y te sana aquí. Pero el problema somos nosotros. Si Dios te visita, Dios te va a bendecir, Dios te puede sanar, Dios te puede suplir el pan como lo vimos, y Dios puede darte revelaciones y puede darte palabra y puede sacarte adelante y puede enseñarte el camino de la perfección cuando Él te visite. Deseo que Dios te bendiga y que hayas entendido esta palabra en esta mañana y que el Espíritu Santo termine en nosotros lo que ya inició. Vamos a hacer una palabra de oración, esperando que Dios te bendiga a ti y me bendiga a mí en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Si quiere unirse conmigo, ore en este momento. Padre bueno, en el nombre de Jesús, una vez más quiero darte gracias por haberme permitido compartir la palabra con todos los hermanos y hermanas que se conectan a esta transmisión en cualquier parte del mundo.
Yo sé que tú eres soberano, que eres omnipotente, que eres omnisciente, que eres todopoderoso. Para ti no hay distancia, no hay frontera, Señor, no hay tiempo. Y donde quiera que me están mirando en este momento, ahí estás tú, Señor. Por eso yo te pido, ten misericordia de nosotros y visítanos, por favor, Señor. Visítanos ahora cuando más necesitamos. Porque necesitamos revelación tuya. No andar hablando loqueras de que Dios dijo y Dios no dijo nada. No, necesitamos revelación tuya, una seriedad, una verdad de parte tuya, Dios mío. Que nos edifique, que nos bendiga y que nos hable en serio. Porque acabamos de ver que tú visitaste a Sara para cumplir lo que habías prometido. Esperamos tu visitación para que cumplas en nosotros lo que nos has prometido, Señor. Prometiste llevarnos a la boda del Cordero y nos vamos a ir, Señor. Yo lo creo y por eso estamos esperando. Señor, si alguna persona que me está mirando en esta transmisión se encuentra enferma, Dios, tu palabra dice que por tus llagas fuimos sanados. No es que vamos a ser sanados, sino que fuimos sanados. Cumple esa palabra en cualquier persona que me esté mirando. Si alguien está desanimado, si alguien ha dejado de servirte, Señor, muéstrale con tu gloria que lo que necesita es una visitación tuya. En el nombre de Jesucristo, por favor, amado Dios, en cualquier parte del mundo donde haya una persona que necesite tu ayuda, yo te pido, visítale por favor a ellos y visítame a mí, Señor. Visita a la familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados, deseo que Dios me los bendiga poderosamente a cada uno de ustedes y nos veremos en próximas transmisiones. Antes de cerrar, quiero en forma de gratitud agradecerle a Dios en primer lugar y segundo lugar a un sinnúmero de personas que el domingo anterior se conectaron y vieron la palabra. Dios les habló, Dios les bendijo. Tuvimos llamadas, mensajes de Panamá, de Honduras, de los Estados Unidos, allá el obispo Harrison Hall mirando la palabra y gozándose en la presencia del Señor. En fin, por varias partes del mundo la gente nos bendijo, nos felicitó, nos animó y nos dio las gracias por la palabra que pudimos transmitirle hoy hace 8 días. Y esta no va a ser la excepción. Así que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes hoy y siempre.